Y eso es lo más peligroso. Estamos en contacto con Nicolás Descalzo, nuestra primera nota de esta mañana. ¿Vio el debate, Nicolás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andás? No estamos escuchando tu sonido, no sé si es un tema nuestro, estás muteado, me parece. Me dice que estás muteado. ¿Puede ser? No, seguimos sin escucharte. Me parece que es un tema de tu lado, igual, sí, es de... Bueno, si podemos... A ver si sale el sonido ahora, Nico. No. Bueno, probemos ahora en un ratito de nuevo afuera de cámara y volvemos con él, que es un dirigente joven de la ciudad de Buenos Aires. Y me interesa también la opinión de cómo los demás vieron el debate. Ustedes lo vieron el debate a las 8, fue en el canal de la ciudad, solo en el canal de la ciudad, o sea, tenés que buscarlo. ¿Quién ve el canal de la ciudad? No sé cuánto rating tuvo, ahora lo voy a buscar. Pero ¿vieron el debate? ¿Ustedes qué les pareció? ¿Quién ganó el debate? Pero bueno, Caputo, ¿ahí lo tenemos descalzo? Bien, Hola, ahora sí, ¿cómo te va? Buenos ahora días. vamos. Muy bien, bueno, buenos días Ezequiel y a todo el equipo. Bueno, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Por favor, ¿viste el debate? Lo vi completo, casi las 2 horas aproximadamente que duró. Ujú. Me parece que es un poco más de lo mismo, ¿no? Espacios que en definitiva pueden ser interesantes y positivos para que parte de la sociedad, tal vez la no tan politizada o sobreinformada como solemos estar muchos de los que vemos estos espacios, ¿no? Y estas disposiciones que además hace la justicia electoral para que la sociedad conozca las propuestas, me parece que termina siendo más de lo mismo porque hay una dirigencia en su mayoría que se habla entre sí y prefiere Mm. usar ese tiempo para la chicana y para generar confrontaciones más que para aprovechar los minutos y los espacios que tiene para poder difundir y mostrar una visión, sobre todo de una agenda local. Me acuerdo, Ezequiel, cuando tuve la posibilidad de estar en tu programa hace un par de El meses, año pasado en otro hablábamos de canal. la, Sí, exactamente, hablábamos de la agenda local y cómo se sí. venía, ¿no? Esto que era muy necesario, que era plantear los problemas de los porteños para los porteños, hablándole a los porteños. Bueno, creo que estamos yendo a profundizar ese esquema, esa visión de pensar la ciudad, pero que aún falta muchísimo, sobre todo cuando tenés 17 candidatos, ¿no? Hay una fragmentación que también genera, bueno, la posibilidad, en mi caso yo formo parte del peronismo, de que gane el peronismo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por alguno de los dos candidatos estás más inclinado del peronismo? Me refiero a Eh, Valmedina, a Santoro. Sí, por Leandro O... Santoro, desde ya. Me Bien. parece que es una opción concreta y clara y que trata de construir mayorías de cara a un 2027 donde se va a polarizar y va a ser un escenario más de polarización que de fragmentación como el que estamos viendo ahora. Y creo que no son momentos para estar discutiendo internas del peronismo, internas partidarias de cara a la sociedad. Además, cuando tenés representantes en otras listas que son autoridades del propio Partido Justicialista, como es Abal Medina. Yo creo que lo que tenés que hacer es cualquier diferencia que tengas, plantearla puertas adentro, si no lo que estás haciendo es ni siquiera dar discusiones por las ideas, sino sacar réditos individualistas y Mm. personalistas frente a la sociedad, aprovechar que sos la primera persona que encabeza una lista, ¿no? Me parece que lo que tenés que hacer es generar una propuesta de unidad, que contenga a la mayoría de los sectores de cara a un 2027 que necesita que los pies y los oídos los tengas en la calle dando ideas más que confrontaciones personalistas, ¿no? Y vos también que recorres la ciudad de Buenos Aires, ¿qué problemas Ujú. ves? ¿Qué escuchás también de la gente? Porque hay una realidad que es que Santoro está primero en las encuestas por una razón particular, que es que porque, bueno, no solamente pues está dividida el oficialismo, sino también porque hay muchos problemas. Exactamente. Me parece que hay tres aspectos más o menos que posibilitan un escenario positivo para el peronismo, que uno es una mala gestión, que ahora te paso a describir si Ujú. te parece cuáles son las problemáticas. Lo segundo es una gran fragmentación, digo, lo que fue siempre Juntos por el Cambio históricamente, ahora toda esa coalición realmente va separada absolutamente toda, la coalición cívica, el PRO, el radicalismo, bueno, y demás. Y
también la interna que se da por parte de La Libertad Avanza entre Marra y Adorni. Entonces tenés un escenario que claramente te da todas las posibilidades para que en esa fragmentación uno pueda salir primero con una leve ventaja. Pero también me parece que el peronismo le encontró una vuelta distinta a lo que venía haciendo en el último tiempo, que es hablar de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque a veces por el propio dirigente o la propia dirigenta lo que tiene un defecto por naturaleza, que es hablar de las grandes cuestiones nacionales, de las grandes discusiones, y lo que le interesa al vecino y a la vecina es pensar en los legisladores y las legisladoras que entren a renovar el cuerpo de la legislatura, ver cómo pueden resolver el gran problema de la inseguridad que hace un par de años no existía, cómo puede estar las calles mucho más limpias en lugar de la suciedad que se va acumulando todos los días, como por ejemplo haces que un vecino de Montecastro, que es el oeste de la ciudad de Buenos Aires, no tenga que viajar 1 hora y media para llegar al centro de la ciudad, cuando un vecino de Villorquiza o de Núñez tarda 30 a 40 minutos, la mitad del tiempo. Me parece que lo que se trata es de pensar cómo los porteños y las porteñas vamos a tener una ciudad donde las desigualdades no se sigan profundizando y donde todos podamos desarrollarnos en términos humanos de forma integral, donde puedas acceder a la vivienda, donde tengas la seguridad, donde quienes tienen chicos y chicas, hijos e hijas puedan mandar a su chico a una escuela que primero te entregue viandas en buenas condiciones y segundo que las vacantes a las que puedas acceder no te queden tan lejos de tu casa y que eso, bueno, termine siendo un dolor de cabeza en el día a día. Me parece que como verdaderas personas que tenemos una vocación dirigencial por la función pública, por la planificación de las políticas públicas, lo que tenemos que hacer es pensar a la ciudad de Buenos Aires, además de dar otras discusiones a nivel nacional y en otros términos, pero uno elige vivir en un territorio y en ese territorio hay determinadas realidades que uno desea cambiar. Entonces hay que hablarle a ese vecino y a esa vecina para tratar de que no ellos se acerquen, de que si no uno se acerque a un punto en común a ver cómo podemos mejorar este distrito. Eh, ¿Qué te hace pensar que el peronismo, digo, qué te genera pensar que el peronismo puede llegar a ganar por primera vez en la ciudad de Buenos Aires después de, bueno, no sé si siempre, Sí, o más de bueno, 20 años, 20 años? sí, sí, exacto. Y además Ibarra no fue en términos propios del peronismo, sino más de una idea progresista. Entonces, Claro, me pero era parece que peronista entonces, pero 20 sí, años, digamos. sí, exactamente, exactamente. Me parece que en lo particular, pero charlándolo con un montón de otras personas, obviamente genera un entusiasmo muy grande porque se puede dar el primer puntapié en un año electoral que va a ser complejo, que va a ser muy fragmentado, como se dio también en Santa Fe o como se da en otras provincias, y que también puede ser un mensaje a la provincia de Buenos Aires, demostrar que un peronismo unido, con un peronismo que tenga los pies en la calle, porque me parece que lo que está pasando en la legislatura provincial, en este caso de Buenos Aires, es muy problemático, no es sano, es muy dañino, digo, estar buscando las internas por las fechas electorales son discusiones y es estar hablando de aspectos que no tienen que ver con lo que le pasa a la gente. Entonces yo creo que en ese ejemplo el peronismo de la ciudad de Buenos Aires está dando un mensaje claro que es hay que ir unidos pero con ideas, porque no sirve ser un rejunte de sellos que vaya unido en un frente, en una alianza, en una coalición, para que después todo eso se rompa y sea algo totalmente desarticulado cuando tenés que tener un proyecto de ciudad en el Parlamento, en este caso en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. No tenés que ir y hablar de ideas, de propuestas y sobre todo de eso articularlo y que realmente en los hechos se concreten esas cosas. Si no, es refrescar el gobierno del Frente de Todos, que en ese sentido fue un fracaso. Por eso me parece que hay un entusiasmo de que hay una lista compuesta por 10, 11 personas, para decir las primeras, que vienen de diversos sectores, hay gente de la facultad, hay gente del territorio, tenés personas que piensan a la ciudad de Buenos Aires y sobre todo que tienen representación, ¿no? ¿Y qué tiene Santoro que no tiene Filmus, ¿no? Para hacer una comparación, o que no tenía Ujú. Lamens también. Creo que hay distintos aspectos, hay una impronta, cambian los tiempos, hay un carisma que también te hace acercar y tener otro debate y otros pensamientos y que es un candidato que por naturaleza de su origen, pero también
por una visión mucho más amplia, entiende que lo que viene es con amplitud. Entonces me parece que si ese aspecto, en este caso Leandro, lo tiene, va a ser mucho mejor poder articular con otras opciones que no son del peronismo, que no son de todo de la centroizquierda, articular un gran frente de cara al 2027, porque cuando tenés que pensar la ciudad y tenés puntos en común con otras fuerzas que, aunque no sean de tu palo, ¿no? Tenés una coincidencia de ideas, lo mejor es tratar de tener la voluntad política, de no, viste, de tener esa voluntad de no pensar solo en lo propio, en lo individual, porque realmente lo que uno tiene que hacer es construir mayorías, y para construir mayorías tenés que juntarte con otras personas, tener vocación de diálogo. Entonces, yo creo que la Ciudad de Buenos Aires necesariamente, y en particular el peronismo, necesita eso. ¿Y el debate de ayer cómo lo viste? ¿Quién ganó? ¿Quién te parece que Yo creo ganó? que, yo creo que no ganó ninguno, sino que fue reforzar las ideas que cada uno tenía. Mm. Tal vez los candidatos menos conocidos, desde Caruso Lombardi hasta alguno que otro más, tal Fue vez pintoresco, aprovechó. Lombardi. Fue pintoresco, simpático, gracioso y porque de cierta forma me parece que también lo que expresó o el juego que fue a hacer es el de un dirigente, en realidad de una persona que no quiere ser dirigente, sino que quiere ser un fiel representante de una forma de expresión de la sociedad. Entonces, bueno, parecía que estaba dando una charla en un vestuario, ¿no? Para decirlo Sí, irónicamente, sí. pero me parece que Leandro claramente llevó una postura con dos conceptos pero que no son muy filosóficos ni profundos, sino que se materializan y se ven todos los días en la calle, que es el abandono del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que eso te diría que es unánimemente una idea que comparten todos los sectores que forman parte del arco político de la Ciudad de Buenos Aires, incluso el propio PRO, te dicen que hay un desgaste en la gestión, ¿no? Por eso tuvo que venir Silvia Lospenato y pensar que hay otros candidatos también que no son de este distrito. Entonces, Claro. me parece que ahí hay una necesidad que está clara. Y el otro es la crueldad de Milei, ¿no? De pensar que podés gobernar y podés convocar a la gente solo porque vas a pasar la motosierra, una motosierra danina, y que sobre todo el porteño y la porteña puede pensar que la motosierra a nivel nacional es positiva, pero cuando te pasan la motosierra en la ciudad de Buenos Aires y entonces perdés bueno, el ABL, viste que es alumbrado, barrio y limpieza. Sí. Cuando te pasan la motosierra por el alumbrado y ya la luz que tenías antes no la tenés. Si te pasan la motosierra por la limpieza y si se te van a acumular muchas más basura de las que tenías antes, entonces me parece que, y si encima después vas a tener menos personal barriendo las calles, bueno, me parece que va a ser una ciudad de Buenos Aires de cuarto nivel, siendo una de las ciudades más ricas. 13 billones de Sí. pesos, Ezequiel, es el presupuesto que tiene la ciudad de Buenos Aires. Entonces, con semejante presupuesto, en realidad lo que hay que hacer es gestionarlo y ser mucho más eficiente y eficaz a la hora de ejecutarlo, pero no pasando una motosierra que va a ser muy dañina para el porteño y la porteña. Para cerrar, Nico, Ujú. te estás presentando un libro. ¿De qué se trata? Contame. Exactamente, bueno, gracias por eso y por el espacio. El libro lo vamos a estar presentando en el día de mañana, se llama Camino al Encuentro, en la Feria del Libro de la Rural, a las 17 horas, en la sala Ernesto Sábato, en el Pabellón Azul. Un libro que, de cierta forma, obviamente cuando uno presenta un libro, bueno, tiene muchas emociones, pero en este caso es un libro que también plantea algunos aspectos que hablaba Francisco, ¿no? Justo el día que hicimos la convocatoria a la presentación del libro se nos fue Francisco y tenemos un dolor muy grande por eso, pero también una motivación muy grande, porque justamente, ¿no? Un poco lo que charlamos ahora también se esboza una idea de lo que él planteaba, con cuatro aspectos, ¿no? El tiempo es superior al espacio, la unidad prevalece sobre el conflicto, la realidad es más importante que la idea y el todo es superior a las partes. Me parece que Francisco siempre propició una idea de la cultura del encuentro frente a la cultura del descarte, el odio y la violencia para hacer política, y dijo, si lo dijo para la iglesia, nos tiene que servir para la política. Y mirá que uno no tiene una participación religiosa, pero dijo, a la iglesia entran todos, todos y todos. Yo no Ujú. digo que la política ahora nos vamos a agarrar todo de las manos y vamos a caminar hacia un objetivo común, pero sí quienes tenemos una vocación de servicio, como es la política, es una vocación de servicio,
Me parece que hay que hacer ese ejemplo de los pies y los oídos en la calle. Hay que Bien, escuchar más de lo que se habla y hay que tener una actitud propositiva para tratar de buscar acuerdos, porque la política es hacer el bien común, digo, y quienes se bien. separan de eso terminan jugando un juego individualista y que no es beneficioso en una época donde se rompieron las grandes narrativas, donde se rompieron esa polarización que siempre gobernó en la Argentina y donde hay una fragmentación muy grande que te debilita las instituciones. El no- Entonces hay que renovar. Bien, ¿el nombre del libro? Camino al Encuentro se llama y Bien, mañana lo vamos a estar presentando con Manuela Turte, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y presidenta del bloque de la Unión Cívica Radical, bien. y con Eduardo Valdés, ex embajador en el Vaticano y diputado nacional del peronismo. Así que iba a estar Darío Villarroel conduciéndolo, así que estamos muy entusiasmados. Perfecto. Gracias, Nico. Un A abrazo vos, grande. un Éxitos. gustazo y gracias al equipo. Por favor, Un abrazo. saludo. Nicolás Descalzo, entonces, militante peronista de la ciudad. Y nos quedamos con el tema porteño porque ayer fue el debate. No sé si lo vieron. Cuéntenos, escríbanos cómo vieron el debate. ¿Quién ganó? Piensa usted si hubo algún ganador, hubo un perdedor, si fue un embole, si fue divertido. A mí no me gustó el esquema este que vayan moviéndose los candidatos de a tanda de 4, porque había 17, me pareció malísimo eso, hubieran puesto un estudio más grande. Mareaba capaz algunos, el esquema para mí fue medio tedioso, pero fue rico en cuanto a contenido de parte de varios candidatos. Y te digo, nos quedamos con el tema de la ciudad porque lo tengo acá sentado al lado mío ya a Andrés